Entonces, vamos a ver un poco más en detalle estos pasajes bíblicos en el libro de Números, Bamidbar, y dice que el pueblo empezó a quejarse, ¿sí? La multitud mezclada que había entre ellos desearon deseo, dice, que podemos explicar un poco aquí este término, desearon deseo, y los hijos de Israel lloraron una vez más diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Después dice, recordamos el pescado gratis. Vamos a tomar esos términos, pescado gratis, desearon deseo, son términos fundamentales que vamos a utilizar en esta reflexión, ¿no? Entonces recordamos el pescado gratis que comimos en Egipto, los pepinos, melones, puerros, cebollas, ajo, pero ahora nuestra vida está reseca, no hay nada, no tenemos nada por delante salvo el maná o el man, y al pueblo le dirás, o sea, vamos acortando un poco el párrafo, ¿no? Al pueblo le dirás, prepárense para mañana y comerán carne, pues lloraron a los oídos de Hashem, diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Estábamos mejor en Egipto. Por eso Hashem les dará carne y comerán. No un día comerán, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices y les cause repugnancia, pues rechazaron a Hashem, que está en medio de ustedes, y lloraron ante él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? ¿No? Y acá vemos, bueno, esta queja terrible del pueblo de Israel, en donde ellos exigían a Moshe que les diera de comer carne, porque estaban cansados de comer man. Y a su vez ellos hablaban de que recordaban el pescado gratis de Egipto. Y acá viene la cuestión donde los sabios explican qué significa esto del pescado gratis. No significa lo que simplemente expresa el término gratis, como que un pescado que no cuesta, que te lo regalan. No, no significa eso. Justamente los comentaristas como Rashi, por ejemplo, dicen que esto se refiere a algo gratuito sin el compromiso de guardar leyes, sin el compromiso de guardar mandamientos. O sea, acá lo que el Eterno estaba haciendo con ellos era formar obviamente una nación con leyes, y obviamente yo los voy a bendecir, los voy a proteger, los voy a cuidar, les voy a dar, no les va a faltar nada, alimento, pero ustedes tendrán que cumplir estas leyes. En cambio, en Egipto no tenían que cumplir leyes. Eran esclavos, está bien, nada les salía gratis porque trabajaban como esclavos y tenían que hacer ladrillos todo el día, pero no tenían el compromiso de tener que guardar una ley, ¿no es cierto?, mandamientos, preceptos, que tenían que ver con la moral, con la ética, con restringirse, ¿no?, en muchas cosas, ajustarse. Entonces era como que, bueno, la vida estaban acostumbrados de toda la vida a eso, y les parecía mejor, digamos, recibir el pescado gratis en el sentido de decir, no tenemos que devolver con mandamientos, con un compromiso con leyes y demás. No, simplemente, bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, vivimos nuestra vida, recibimos el pescado, el alimento como paga, o no sé, digamos, por lo tanto que se hacía, por esa entrega total, porque era justamente en esclavitud. Y bueno, justamente se refiere a eso de recibir algo, digamos, sin tener que comprometerse, sin tener un compromiso moral y ético que desempeñar. Entonces, pero esta ley, que constituye una autolimitación, como dije, en la vida de las personas y de la comunidad, en la relación con los vecinos, en la relación familiar, en la alimentación, en la vestimenta y la vida sexual, para aquellos que estaban acostumbrados a la esclavitud, esto los oprime y los molesta. O sea, no tenían ellos esa forma de vida, no tenían ese compromiso. Y esta es la causa y la razón de todas las quejas sobre el agua y el pan, la carne y el pescado que en Egipto comían gratis. Allí comían sin preceptos, sin mandamientos, sin un compromiso, libres de Torá, libres de las leyes. Sí, obviamente, tenían las leyes universales, básicamente la moral universal, pero no este compromiso
al cual habían sido llamados, mucho más exigente, y demás, en donde, bueno, ellos veían que tenían un compromiso donde tenían que vivir totalmente en una obediencia a una serie de leyes que lo que iban a condicionar sus vidas, ¿no? Entonces todavía no se daban cuenta ellos que la Torá, porque ellos lo veían desde ese punto de vista inicial, como la mentalidad de un esclavo, ¿no? Todavía no se daban cuenta que la Torá con los preceptos endereza la vida de las personas, y obviamente los iba a formar como una nación con un propósito, de establecer una sociedad limpia, justa, humana, para convertirse ellos en un reinado de sacerdotes y un pueblo santo. Obviamente que esto no tenían la comprensión de todo lo que abarcaba esto de la ley, esto del pacto, ¿no? Entonces lo veían de un lado muy así superficial, desde afuera. Y el rabino Yehezkel Levinstein, uno de los grandes del Musar del siglo XX, que es la ética y la moral monoteísta, ¿no? El Musar, la ética y la moral monoteísta de la Torá, dice, hace una observación muy profunda acerca de la dinámica del deseo a partir de uno de los versículos anteriores. El contexto es el siguiente: una parte del pueblo judío comenzó a quejarse contra el Eterno y Moshe por la falta de carne, buscando pretextos para volver a Egipto. Y el versículo señala la multitud mezclada que había entre ellos, desearon deseo. Aquí volvemos a retomar el término en que decíamos que teníamos que prestar atención. Desearon deseo. Y los hijos de Israel lloraron una vez más, diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? La redacción del versículo exige atención. La multitud mezclada, como dijimos, desearon deseo, diciendo, ¿quién nos dará carne? ¿A qué se refiere el versículo cuando dicen desearon deseo? Es raro, ¿no? Aparentemente ellos no desearon deseo, ellos desearon carne. Sin embargo, el versículo dice claramente, desearon deseo. ¿Sí? Obviamente de carne, pero desearon deseo. Vamos a ver qué significa esto del desear, del deseo, que es el tema central de esta reflexión de esta noche. El deseo. Justamente el rabino Levinstein explica que la mayoría de nosotros asume que los deseos son producto de la necesidad de satisfacer ciertas necesidades, ciertas carencias de aquello que obviamente nos hace falta. Entonces, cuando carezco de algo, lo deseo para satisfacer eso que me hace falta, esa carencia. Siendo así, cuando deseo algo, es porque me falta eso. Y por lo tanto, uno asumiría que al llenar esa carencia, esa necesidad de aquello que nos hace falta, dejaría uno de desear, ya está. O sea, uno desea, tiene y se terminó el deseo. Sin embargo, no sucede así. Sabemos claramente que no funciona así nuestra mente, nuestro ser interno. Entonces, pues todos hemos experimentado que en ocasiones deseamos cosas que no estamos necesitando. Así que no tiene nada que ver entonces, no es 100% esto de que deseo aquello que me hace falta. Deseamos cosas que muchas veces no estamos necesitando, no nos está haciendo falta. Entonces no es la carencia, no es la falta de algo lo que nos produce el deseo de aquello que nos hace falta, sino que el deseo produce deseo. Por lo tanto, en ocasiones deseo aquello que no me hace falta. O sea que está en el hombre esa energía, ese motor de deseo continuamente, ¿no es cierto? Que obviamente por ahí uno lo surge en base a una necesidad y a veces no. Simplemente por una cuestión personal, un antojo, no se vaya a saber qué cosa, uno desea cosas, ¿no? Entonces el deseo es uno de los impulsos más poderosos del ser humano. Diríamos que todo comienza en el deseo. ¿Sí? El motor del ser humano es el deseo. Así lo dice la Kabbalah, ¿no? El deseo y la voluntad, obviamente, ¿no? Acompañada de la voluntad, para poder justamente concretar o conseguir satisfacer ese deseo. Es cierto que gracias al deseo busco aquello que me hace falta. Por ejemplo, alguien que necesita alimentar a su familia tiene, obviamente, va a desear tener un buen trabajo,
trabajar más horas, va a tener un incentivo para satisfacer, obviamente, esa necesidad. Pero existe una trampa difícil de evitar. El deseo no solamente desea aquello que se carece, sino también el deseo produce más deseo y deseará inclusive aquello que no se carece. Los sabios lo dicen muy claramente. Aquel que tiene 100 va a querer 200. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Muy sencillo, porque el deseo produce deseo. O sea, simplemente cuando uno desea y tiene algo, nuevamente eso vuelve a comenzar de nuevo, ¿no? O sea, que como que el deseo no se termina nunca. No es que el deseo satisface una carencia, sino que el deseo produce la carencia. Es al revés. O sea, que el deseo no es el que al final termina, digamos, satisfaciendo esa necesidad, sino que el deseo produce justamente, genera o crea una necesidad. Entonces el deseo necesita seguir deseando para seguir existiendo. El ser humano justamente se caracteriza por esto, si no, no tendría un motor que lo lleva hacia adelante, a superarse, a hacer cosas, ¿no? A satisfacer necesidades, a hacer algo por los demás, etc. Los hijos de Israel tenían carne para comer. No era carne lo que ellos deseaban, sino que ellos deseaban el deseo de comer carne. Tal como el versículo lo dice, la multitud mezclada que había entre ellos desearon deseos, diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Si es que sí tenían carne, entonces, ¿qué era lo que ellos deseaban? Deseaban el deseo. Deseaban porque simplemente el ser humano desea. El deseo produce deseo y por lo tanto es imposible satisfacer. En números, Bamidbar 8.2, Aarón a Cohen, Aarón, justamente el sumo sacerdote, recibe la orden de encender la sagrada menorá en el tabernáculo. Esto se encuentra justapuesto al pasaje anterior, que habla de la consagración, en hebreo, Hanukkah, Hanukkah significa consagración, del tabernáculo por los líderes del pueblo, de las tribus, perdón. O sea que los líderes de la tribu debían consagrar, ¿no es cierto?, el tabernáculo. Los Kohanim, los sacerdotes, que no son una tribu oficial, que no tienen su propia tierra, su propio lugar, fueron excluidos de esta ceremonia. Solamente quedaron los líderes de las otras tribus, ¿sí? A pesar de que todo el servicio del templo les pertenece justamente a los sacerdotes, a Aarón y a sus descendientes, ellos sintieron que fueron dejados de lado. Y se desanimaron, se desilusionaron. Entonces los comentaristas de la Torá explican que esta juxtaposición fue la forma que eligió Dios para decirle a Aarón y a sus descendientes que ellos siempre estarían asociados a una Hanukkah, o sea, a una consagración diferente, que ocurriría muchos años después, en la época de la batalla contra los griegos, justamente por parte de los macabeos. Justamente ahí viene que ellos son los encargados de encender la Hanukkah. El símbolo de esta última Hanukkah es lo que conocemos como el encendido de la menorá en el hogar judío, y también los noágidas lo podemos hacer y lo hacemos. Un recordatorio del milagro que ocurrió con la menorá en el tiempo de los Hasmonaim. Tan fuerte era el deseo de Aarón, y acá justamente viene esto del deseo también y se vincula con este pasaje que habla de Aarón y la consagración, ¿no es cierto? De también el encendido de la menorá y demás. Tan fuerte era el deseo que tenía Aarón de ser parte también de la consagración del templo, ¿sí? En ese tiempo era el tabernáculo, que él quedó obviamente con sus descendientes afuera de esto. Como dijimos, simplemente ellos en eso no fueron tomados en cuenta, sino que se les dio a los otros líderes, a los líderes de las otras tribus. Fue tal el deseo que tenía Aarón también de poder participar en esta consagración, que Dios cumplió el deseo de Aarón en el futuro. Y ahí viene lo que nosotros conocemos como Hanukkah, ¿no? El encendido de estas luminarias que son 9 en total, o sea, son, digamos, 2 más que la menorá, y justamente de ser parte de la consagración del templo que Dios cumplió en su deseo en el futuro. Bueno, no podemos cambiar la realidad.
si Aarón no debía estar involucrado en la consagración original, no podemos hacer nada para cambiarlo. Pero un fuerte deseo de espiritualidad, o sea, bien orientado, cuando emana del corazón, de lo profundo del corazón, con todas las ganas, con toda la energía, de alguna forma será satisfecho. En algún momento de la historia. Y Aarón fue compensado por su deseo, aunque esto solo ocurrió cientos de años después, y a través de su descendiente. O sea que él no lo vio directamente, pero su descendiente sí. Él quería que su tribu, que los Coanim, que los sacerdotes también tuviesen parte en eso. Y se cumplió. No le llegó a él directamente, pero le llegó a su descendiente. Y acá vemos también el poder que tiene el deseo. El poder que tiene el deseo. Y lo importante de desear buenas cosas, como ya vamos a ver luego, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más acerca del deseo. La voluntad y el deseo, como dijimos, son la fuerza interior que mueven al hombre, el motor del ser humano. La voluntad se encuentra por encima del pensamiento, es decir, que cuando el hombre piensa, no hace más que articular y darle forma mental a su voluntad y su deseo. O sea que lo que motiva el pensamiento, lo que hace que uno piense siempre en algo, viene de otro lado. ¿De dónde viene? De algo más profundo, que es el deseo de la persona. O sea, las personas que tienen deseo de deporte van a pensar quizás todo el tiempo en el deporte, ¿no? Las personas que desean buenas comidas van a estar pensando en comidas, ¿no es cierto? En probar cosas nuevas. Y eso, obviamente, va acompañado de la voluntad, que es lo que lleva a la acción, definitivamente, a buscar, concretar eso, satisfacer ese deseo personal. Pero, ¿cuál es el objetivo que motiva esa poderosa fuerza que es el deseo en todo ser humano? De acuerdo a la percepción monoteísta de la Torá, de la realidad, el pensamiento, en realidad, el pensamiento no es causa, sino consecuencia. Como dijimos, el acto de pensar es el resultado de cómo razonamos, intelectualizamos y percibimos nuestra voluntad y deseo. La función del pensamiento consiste en discernir si nuestro deseo es, en realidad, egoísta o altruista, previendo así la consecuencia de los actos. Entonces acá es importante notar que debemos justamente ejercer esta parte, que es la parte, digamos, de nuestra responsabilidad de razonar y de analizar de dónde vienen nuestros pensamientos y hacia dónde quieren ir, o sea, nuestros deseos. Si son deseos que vienen del egoísmo, de puro egoísmo, o del altruismo. El egoísmo tiene que ver con recibir. Mientras que el altruismo tiene que ver con dar, con hacer algo en favor de otros. Entonces, cuando tenemos deseo de algo, tenemos que ver si viene del egoísmo, porque uno quiere tener, recibir siempre, o si viene del altruismo. Entonces, ahí es la forma de enfocarnos correctamente y darle importancia y permitir que sigan y que estos deseos sigan adelante y se puedan llegar a concretar. De acuerdo a la Cábala, la función del pensamiento consiste en discernir entre nuestros deseos, previendo las consecuencias de nuestras acciones. Obviamente, uno desea algo, pero también debe pensar a dónde me va a llevar esto. Si esto que deseo es correcto, y si para obtenerlo yo, y si eso que obtengo va a ser correcto, va a ser bueno, y qué impacto va a tener eso, ¿no? Esa acción para poder conseguir eso, y si lo consigo, si va a ser bueno y qué impacto va a tener, ¿no? Qué consecuencias. Entonces uno va viendo si realmente esto es correcto, si no nos va a llevar a una transgresión, si no es una transgresión, si vamos a dañar a otros para conseguir eso, etcétera. Todo eso hay que analizar, ¿no? Cuando el hombre piensa, no hace más que racionalizar sus necesidades, sus anhelos, sus deseos, y en última instancia, su voluntad. Pero para tomar la decisión de concretar o no los deseos, cuándo y de qué forma, justamente debe confrontarlos a un objetivo. Solo después de esto puede surgir la posibilidad de elegir y desarrollar la voluntad. O sea, si yo sé que este deseo es bueno, que está bueno,
entonces lo voy a llevar adelante. Voy a seguir adelante con este deseo, voy a desarrollar voluntad para poder conseguir concretar ese deseo. El objetivo nos hace tomar conciencia de nuestro deseo y solo así podremos generar la voluntad para canalizarlo correctamente. Entonces, si bien el ser humano es una máquina de desear, así podemos decirlo, es una máquina de desear, continuamente, el tema es cómo canalizamos ese deseo que surge continuamente. Y si ese deseo es bueno, si debe ser erradicado o si debe ser alimentado para que se pueda concretar. Entonces ese es el trabajo nuestro intelectual que tenemos que hacer. Obviamente como monoteístas siempre desde la Torá, siempre de la sabiduría, ¿no es cierto?, para poder discernir correctamente y poder realmente, digamos, desnudar este deseo y ver cuál es su trasfondo. Entonces el deseo es innato, es inconsciente, está siempre allí, continuamente, surgiendo. En cambio, la voluntad es consciente y es adquirida. O sea, una vez que el deseo viene, pero uno tiene que analizarlo y después la voluntad es la que uno, de manera consciente, la ejerce para poder desarrollar ese deseo, llevarlo adelante. El deseo en su forma instintiva es denominado por la Kabbalah como razón de Kabel, o sea, la voluntad de recibir, el egoísmo. En cambio, a través del trabajo consciente que uno desarrolla, aparte, en la Torá, en los preceptos, estudiando la sabiduría de Dios y los preceptos y aplicando los preceptos a nuestra vida, se lo puede transformar en voluntad de dar a esa energía, el motor del deseo. En lugar de ser un deseo que me va a llevar siempre, me va a tender a llevar a recibir, poderlo canalizar esa energía para que siempre esté surgiendo con la intención de dar siempre, de dar. Esto tiene que ver con el altruismo que es lo que se persigue básicamente para elevar al ser humano, y en hebreo es razón lejashpia. El deseo de recibir no se puede anular, es la esencia del ser humano, la energía básica que nos mueve, ya que él es el recipiente del placer. De acuerdo a la Torá, debemos educar nuestro deseo y darle la forma correcta, que es el altruismo. Siempre llevarlo a los demás. Por ejemplo, está muy bueno que yo quiera recibir comida, es más, lo necesito, si no me muero. Está bueno que coma algo rico, claro que sí, que me dé de vez en cuando un gusto y tampoco que abuse de ello. Y que ese alimento, que esa alimentación que yo estoy recibiendo, tiene un objetivo, que el objetivo es estar sano, fuerte, ¿para qué? Para mejorar el mundo, para hacerle bien a los demás, para servir a los demás, para cumplir preceptos. Entonces siempre hay un objetivo altruista que va hacia afuera, que va hacia el dar y no al recibir solamente. O sea, yo si tengo algo, recibo algo, es porque eso me sirve a mí para poder cumplir mi misión, para poder dar, y siempre está orientado hacia el altruismo. De ese modo, aprendemos a disfrutar haciendo el bien y tomamos conciencia de las necesidades de los demás, de nuestros semejantes. Por ende, nuestra percepción comienza a expandirse a todos los ámbitos de la realidad. Solo entonces el plano material deja de ser el objetivo final, o sea que el ser humano tiene que salir de eso, corregir eso, de que lo material sea el objetivo final. O sea, el tener dinero, hacer dinero, comer y dormir y demás, y los placeres, eso no tiene que ser el objetivo final, tiene que ser llevado de manera correcta, canalizado de manera correcta, para poder finalmente cumplir algo mucho más trascendente, ¿sí? Algo que vaya más allá de uno mismo, que sea, que nos lleve a darnos y a dar a los demás y a hacer un bien. Ahora sí, dice, en un medio para el verdadero logro, la plenitud del hombre. Uno lo que tiene que buscar justamente es lograr nuestra plenitud, y esa plenitud no se logra desde el egoísmo, desde el simple deseo de recibir, se logra justamente desde el altruismo, esa plenitud del ser humano, de ser semejante al Creador, que es el que continuamente está dando. Por eso dice que es más bienaventurado justamente dar, es mejor, es más dichoso dar que recibir, eso lo enseña la Torá, porque justamente nos ponemos en cierta manera a emular al Creador que siempre continuamente está dando.
Entonces, la recepción de la plenitud de la luz, de lo completo, es la fuerza primigenia que mueve todos los procesos de la creación. El deseo de recibir dicha plenitud es lo esencial y común a todos los seres vivos, todos los seres. Luego, cada uno lo intelectualiza y limita dentro de su mente o emociones, transformándolo en algo intelectual o más emocional. El deseo de recibir es la naturaleza básica de todo lo creado y es lo que nos hace limitar y dividir la realidad, alejándonos de lo que se encuentra fuera del área de nuestros intereses particulares. El estudio y la aplicación de la Kabbalah a través de los preceptos debe estar integrado completamente en nuestra vida cotidiana, ya que la sustancia a la cual la Kabbalah se refiere es el deseo. O sea que la Kabbalah habla del deseo como el motor del ser humano. La Kabbalah hablamos de la enseñanza más profunda de la Torah, ¿no? Y que justamente va al origen, va a la raíz de todas las cosas, a lo más profundo, y donde todo surge, y es el deseo, ¿no? Y es precisamente el deseo lo que la Torah nos exige refinar en nuestro trabajo espiritual. De acuerdo a la Torah, tanto mejor es el hombre cuanto superiores son sus deseos. O sea, el hombre va creciendo y se puede medir y puede decir, me estoy superando, a medida que sus deseos se van refinando, que ya dejan de ser deseos egoístas, materialistas, y pasan a ser deseos altruistas, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que estamos creciendo, que estamos elevándonos, que estamos mejorando, ¿sí? Es decir, que los deseos generan el bien. Y el bien hablamos del bien hacia toda la creación, hacia todas las personas que nos rodean. Y esto es lo que expresó el rabino Hanina ben Akashia. Quiso el santo bendito sea refinar a Israel y para ello le dio abundancia de Torah y preceptos, con el propósito de acercarnos a él, dice, raíz y fuente de todo lo creado. La Torah nos transmite que la mitzvah más importante es amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? O sea, este precepto específico para el judío, que no quiere decir que no tengamos un deber nosotros para con el prójimo, al menos de tener un trato considerado mínimamente con los demás y considerar al otro, es la expresión más elevada que se puede encontrar, porque esto es justamente este precepto de amar al prójimo como a uno mismo, en la Torah está hablando de la máxima expresión de esto que estábamos hablando de el altruismo. La máxima expresión del altruismo es justamente expresada en este versículo, que justamente lo definían algunos sabios como, digamos, el resumen de la Torah. Dicha misvá o dicha ley, dicho precepto, dicha buena acción, nos indica que hasta que el hombre no transforme su deseo de recibir en deseo de dar, no logrará entender a su prójimo, no logrará entender la vida, ni tampoco podrá conocer el objetivo para el cual fue creado este mundo, ¿no? Es muy amplio lo que encierra todo esto, de trabajar el deseo en cada uno de nosotros. Y acá vemos justamente que el rabino Gamliel también dice, se lo cita él, que dijo que haz que su deseo, el deseo del creador, sea tu deseo, para que el creador haga que tu deseo personal sea también su deseo. Esto lo dice el Pirkei Avot, Rabban Gamliel lo dice en Pirkei Avot 2.4. Entonces Dios desea que alcancemos las más elevadas alturas de logros espirituales. Cada vez que tienes una aspiración espiritual, que conviertes a la voluntad de Dios en tu voluntad, cada vez que rezas por el bien de los demás, por la conciencia universal, la conciencia de las demás personas acerca del Creador, o para que otros sean felices, o para que otros reciban bienes, para que otros reciban salud, haces que su voluntad, la voluntad del Creador, sea también tu voluntad. Obviamente que también en el ser humano hay deseos negativos, y que los deseos negativos también pueden cumplirse, ¿sí? Porque obviamente existe libre albedrío, ¿sí? Y justamente como dicen los sabios, a quien viene a purificarse,
se le ayuda. Y al que viene a impurificarse, también se le abre la puerta. Se le abre la puerta para que lo haga, o sea, porque hay libre albedrío. Ahora, las consecuencias son de cada uno, las tiene que asumir cada uno. Las consecuencias, cuando uno está porfiando recibir algo que sabemos que Dios sabe que está mal, y Dios quizás le pone freno, nos hace esperar y uno sigue insistiendo. Es muy probable que por ahí logre lo que uno pide, lo que uno desea, lo logre, pero no quiere decir que las consecuencias después sean tristes, sean lamentables, sean negativas, y hay que asumirlas y aguantárselas, ¿no? Pero justamente los deseos negativos también se pueden cumplir y hacen daño, por supuesto, tal como en el caso de los israelitas cuando pidieron carne. Obviamente vemos los resultados negativos que tuvo esto, ¿sí? Cómo ellos cayeron en esta confrontación al Creador, el desagradecimiento, la ingratitud, la queja, la blasfemia, y tantas cosas feas que al final se les dio una respuesta terrible. O sea, le vamos a dar carne, todo lo que ustedes quieran hasta que se harten. No van a creer más en su vida carne. Y era obviamente una respuesta que viene de la desaprobación, de algo que estaba mal hecho, mal deseado, era un deseo negativo, mal encausado, que obviamente estaba surgía desde lo más negativo del ser humano, lo más oscuro, no de lo más luminoso. Por eso tenemos dos cuestiones allí que atender. Tenemos nuestra naturaleza animal, el Yetzer Hará, todo esto, o tenemos el alma, tenemos justamente la luz de Dios, ¿no es cierto?, en nuestra vida, para poder justamente tomar nuestro rumbo, ¿no? Es decir, hay estas dos cosas. ¿De dónde viene el deseo? ¿De dónde surge el deseo? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que quiere el deseo? ¿Qué lo alimenta ese deseo? Nuestra naturaleza animal, el Yetzer Hará, o el alma, ¿no? ¿Qué es lo que está alimentando ese deseo? ¿Qué es lo que está produciendo ese deseo? ¿Dónde viene ese deseo? Hay que saberlo identificar y justamente o desechar o fortalecer para que se pueda concretar, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros deseos. Y tenemos la responsabilidad total de analizarlo para justamente saber qué hacer, ¿no?, con ese deseo. Si lo dejarlo o fortalecerlo y darle para adelante con toda la voluntad, con toda la fuerza, sabiendo de que Dios va a cumplir ese deseo también de nuestro corazón. Y obviamente, cuando uno se llena de Torá, se llena de luz, fortalece el alma, va a recibir un mejor incentivo, ¿no es cierto?, mucho más sano, obviamente, totalmente sano, totalmente luminoso, que ese deseo va a salir de ahí. Y obviamente que es el mismo deseo de Dios, ¿no? El mismo deseo de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos el deseo de Dios nuestro deseo, entonces Dios va a hacer que el nuestro también sea el suyo, o sea que lo va a cumplir, porque está correctamente canalizado, es un deseo positivo, bueno, altruista, y eso seguramente se va a cumplir. Y no hay que dejar de insistir en eso, de rezar y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estos deseos, buenos deseos, se puedan cumplir en nuestra vida, ¿sí? Y finalmente dejo como un ejercicio para hacer espiritualmente, el ejercicio espiritual, en la semana, que esto se acostumbra mucho desde el Musar, dar ejercicios prácticos, ¿no?, para desarrollar estas cuestiones positivas en nosotros, en nuestras cualidades, en nuestra alma. Y es el siguiente. Imagina qué te gustaría ser espiritualmente. Luego imagina lo que podías llegar a hacer con la ayuda de Dios. Y ahora comienza a hacer planes para poder lograrlo. Entonces hay que tener, primeramente, identificar qué nos gustaría hacer espiritualmente. Luego, pensar con la ayuda de Dios hasta dónde podría llegar a concretar ese deseo, esa meta, ese objetivo de ser espiritualmente. Hasta dónde con la ayuda de Dios puedo llegar. Y comenzar uno mismo a poner su parte, a hacer planes, a poner esfuerzo, a hacer también de parte de uno para poder llegar a concretar esos planes.